La noche en que Miguel perdió la vista, tenía apenas 7 años. Un accidente en el campo, una carreta mal asegurada, y su mundo se sumergió en la oscuridad para siempre. Pero lo que realmente le arrebató su infancia no fue la ceguera, sino la deuda que su padre contrajo con don Heriberto Maldonado, el terrateniente más despiadado de Chihuahua. Cuando su padre murió un año después, Miguel quedó atado a esa tierra como si fuera una herramienta más, condenado a pagar con su trabajo una deuda que crecía como la mala hierba. Ahora, a sus 16 años, Miguel conocía cada rincón de la hacienda de Maldonado mejor que cualquier hombre con vista. Sus manos callosas reconocían el tacto de cada grano, sus oídos captaban el susurro de las hojas que anunciaban la lluvia, y sus pies descalzos sabían exactamente dónde terminaba el camino de tierra y comenzaba el campo de maíz. Era invisible para los patrones, apenas un bulto encorvado que arrastraba costales y limpiaba establos, pero Miguel había aprendido algo que sus opresores jamás imaginaron: en la oscuridad, todos los secretos suenan más fuertes. Corría el año 1914, y la Revolución Mexicana ardía como una hoguera incontrolable por todo el norte del país. Los nombres de Villa, Zapata y Carranza se susurraban en los campos como oraciones de esperanza o maldiciones de miedo, dependiendo de quién hablara. Don Heriberto, por supuesto, despreciaba a los revolucionarios. En sus cenas opulentas, mientras Miguel servía vino con manos temblorosas, el terrateniente bramaba contra esos bandidos alzados que querían robarle lo que era legítimamente suyo. Pero Miguel escuchaba otras historias. Las escuchaba de boca de los peones que trabajaban junto a él, hombres de rostros curtidos que hablaban en voz baja sobre un tal Francisco Villa, el centauro del norte, que repartía tierras entre los pobres y fusilaba a los terratenientes abusivos. Para Miguel, estas historias eran como ventanas hacia un mundo que no podía ver pero anhelaba conocer. Un mundo donde quizás, solo quizás, un niño ciego no sería esclavo de nadie. Una tarde sofocante de julio, mientras Miguel descansaba bajo la sombra de un mezquite después de horas de trabajo bajo el sol implacable, escuchó algo inusual. Cascos de caballos, muchos, acercándose rápidamente a la hacienda. Pero no era el galope ordenado de la caballería federal que a veces visitaba a don Heriberto. Era algo más caótico, más urgente. Se puso de pie, alerta, mientras voces de alarma comenzaban a elevarse desde la casa principal. Los villistas. Los villistas están aquí. El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza. Durante los siguientes minutos, el mundo estalló en un caos de gritos, disparos y órdenes confusas. Miguel se pegó al tronco del mezquite, tratando de descifrar lo que ocurría. Escuchó la voz autoritaria de don Heriberto dando órdenes, el llanto de las mujeres de la casa, y luego, el sonido inconfundible de la huida. Carruajes alejándose a toda velocidad hacia el norte. Cuando el silencio comenzó a asentarse sobre la hacienda como polvo después de una tormenta, Miguel se atrevió a moverse. Caminó lentamente hacia donde su memoria le decía que estaban los establos, extendiendo las manos ante él. Fue entonces cuando lo escuchó, una respiración pesada, entrecortada, el sonido de alguien que intentaba no hacer ruido pero estaba claramente herido. ¿Quién anda ahí?, preguntó Miguel con voz temblorosa. Hubo un momento de silencio tenso, luego una voz ronca, llena de dolor, respondió: solo un hombre que necesita ayuda, muchacho. ¿Eres de los de Maldonado? Soy su esclavo, respondió Miguel con amargura, pero no soy su hombre. La voz soltó algo parecido a una risa ahogada. Bien dicho. Me llamo Francisco. Estoy herido. Una bala en el costado. Mis hombres tuvieron que retirarse rápido y me dejaron atrás. ¿Puedes ayudarme? Miguel se acercó siguiendo la voz, y sus manos encontraron el brazo de un hombre grande, musculoso, cuya camisa estaba empapada de sangre tibia. No puedo verlo, señor. Soy ciego. Entonces somos dos ciegos aquí, dijo el hombre con una risotada dolorosa, porque yo no veo manera de salir de esta con vida. Pero tus manos, ¿puedes ayudarme a detener esta sangre? Miguel conocía algo de hierbas y remedios. Había aprendido de su madre antes de que ella también muriera, dejándolo completamente solo en el mundo.
Guió al hombre herido hacia un pequeño cobertizo donde guardaba su petate y unos pocos objetos personales. Con manos expertas, rasgó tela limpia, aplicó una pasta de hierbas que tenía guardada para sus propias heridas y vendó el costado del hombre mientras éste apretaba los dientes para no gritar. «Eres bueno en esto, muchacho», dijo Francisco cuando Miguel terminó. «¿Cómo te llamas?» «Miguel, señor». «Miguel Cortés». «Dime, Miguel, ¿por qué ayudas a un hombre que podría ser un enemigo?» Miguel guardó silencio por un momento, sus ojos ciegos mirando hacia la oscuridad que era su constante compañera. «Porque usted me pidió ayuda. Y porque mi madre me enseñó que cuando alguien está herido, no importa quién sea, ayudarlo es lo correcto». Además, agregó con una sonrisa triste, «he sido invisible toda mi vida. Quizás esta es mi oportunidad de que mi existencia signifique algo». Francisco guardó silencio, claramente conmovido por las palabras del muchacho. «Entonces permíteme decirte algo, Miguel. Ese hombre que está herido aquí, escondido en tu cobertizo, es Francisco Villa. Y si me ayudas a sobrevivir esta noche, te prometo que tu vida va a significar mucho más de lo que imaginas». Miguel sintió como si el aire se hubiera vaciado de sus pulmones. ¿El mismísimo Pancho Villa? ¿El legendario revolucionario del que tanto había escuchado? Su primer impulso fue retroceder, asustado por la magnitud de lo que estaba haciendo. Si don Heriberto lo descubría escondiendo al enemigo más buscado de la región, lo mataría sin dudarlo. Pero luego pensó en todas las veces que había deseado que alguien lo viera, que alguien reconociera que él era más que un esclavo ciego. Y aquí estaba su oportunidad. «Descanse, General Villa», dijo Miguel con determinación renovada. «Lo mantendré a salvo». Durante los siguientes 3 días, Miguel cuidó de Villa con una dedicación que rayaba en lo milagroso. Mientras la hacienda era peinada por soldados federales que buscaban al revolucionario herido, Miguel usó su conocimiento íntimo del lugar para mantenerlo oculto. Movía a Villa de escondite en escondite, siempre un paso adelante de los buscadores, usando pasajes y rincones que solo él conocía. Le traía comida que robaba de la cocina en pequeñas cantidades que no levantaran sospechas. Le cambiaba las vendas cada noche, cuando todos dormían. Villa, por su parte, pasaba las largas horas hablando con Miguel. Le contaba historias de la revolución, de batallas ganadas y perdidas, de hombres valientes y traidores cobardes. Pero también escuchaba. Escuchaba a Miguel hablar de su vida, de sus sueños, de cómo deseaba ser libre, no solo de las cadenas físicas de la esclavitud, sino de las cadenas invisibles que la sociedad ponía sobre él por su ceguera. «¿Sabes algo, muchacho?», dijo Villa una noche, su voz ya más fuerte gracias a los cuidados de Miguel. «He conocido generales, políticos, hombres de negocios y revolucionarios. Pero nunca había conocido a alguien con tu tipo de valentía. La valentía no es no tener miedo. Es tener miedo y aún así hacer lo correcto. Tú tienes eso». En la madrugada del 4.º día, Villa estaba lo suficientemente recuperado para viajar. Miguel lo guió a través de un camino secreto que solo él conocía, uno que bordeaba un arroyo y salía del territorio de la hacienda por el lado menos vigilado. Cuando llegaron al punto donde Miguel sabía que debían separarse, Villa tomó las manos del muchacho entre las suyas. «Miguel, ven conmigo. Únete a mi ejército. Te prometo que nunca más serás esclavo de nadie». Pero Miguel negó con la cabeza, sonriendo tristemente. «No puedo, general. No en un campo de batalla. Sería un estorbo. Pero hay otros aquí, como yo, que necesitan ayuda. Quizás pueda hacer más bien aquí». Villa apretó las manos de Miguel con fuerza. «Eres más sabio que muchos hombres con vista. Pero escúchame bien, esta hacienda, esta tierra donde has sufrido, será liberada. Te doy mi palabra. Y tú, Miguel Cortés, serás un hombre libre. Además, me llevaré algo de aquí que le dolerá más a Maldonado que perder su hacienda». Miguel no entendió esas últimas palabras hasta la semana siguiente. Don Heriberto había regresado a la hacienda, más rabioso que nunca por no haber capturado a Villa.
Su furia cayó sobre los trabajadores como una tormenta. Pero entonces, una mañana, llegaron jinetes. Muchos jinetes. Y al frente de ellos, Francisco Villa, completamente recuperado y con un documento en la mano. Miguel escuchó todo desde donde trabajaba en los campos. Escuchó la voz de Villa, fuerte y clara, declarando que por decreto revolucionario, la hacienda de Heriberto Maldonado quedaba confiscada y sus tierras serían redistribuidas entre los trabajadores que la habían labrado con su sudor y sangre. Escuchó los gritos de protesta de don Heriberto, luego el silencio cuando Villa recordó sus amistades con el gobierno corrupto que oprimía al pueblo. Pero lo que Miguel no esperaba era lo que vino después. Sintió una mano fuerte sobre su hombro. Miguel Cortés, dijo la voz de Villa, ahora no solo para él sino en voz alta para que todos la escucharan, por tu valor, tu bondad y tu honor, te declaro ciudadano libre de México. Además, te otorgo 20 hectáreas de la mejor tierra de esta hacienda, para que la trabajes como dueño y no como esclavo. Que todos sepan que este joven ciego ve más claro que muchos hombres con ojos. Miguel sintió que sus rodillas flaqueaban. No podía creerlo. ¿Tierra? ¿Su propia tierra? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras los otros trabajadores estallaban en vítores a su alrededor. Por primera vez en su vida, no se sentía invisible. Por primera vez, era visto, realmente visto, no por lo que le faltaba sino por quien era en verdad. Pero la historia no termina ahí, porque la vida rara vez es tan simple como las historias de héroes y villanos. Los años de la revolución fueron duros. Villa continuó su lucha, ganando batallas y perdiendo otras, haciendo alianzas y rompiéndolas. Miguel, mientras tanto, trabajó su tierra con dedicación feroz. Contrató a otros trabajadores, pagándoles justamente, y se convirtió en una figura respetada en su comunidad. Aprendió a administrar su propiedad con la ayuda de un amigo de confianza que le leía los documentos y lo ayudaba con los números que no podía ver. Pasaron 5 años. La revolución seguía su curso turbulento. Una tarde, Miguel estaba sentado en el porche de la pequeña casa que había construido en su tierra, cuando escuchó el sonido de un solo caballo acercándose. Ya no era el muchacho flaco y asustado de antes. Ahora era un hombre de 21 años, curtido por el trabajo honesto, respetado por su sabiduría y su justicia. Miguel Cortés, preguntó una voz que no reconoció. El mismo. ¿Quién pregunta? Traigo un mensaje del general Villa. Me pidió que le diera esto. Miguel extendió las manos y recibió un sobre. Pidió al mensajero que le leyera su contenido. La carta era breve, escrita en el estilo directo de Villa. Miguel, mi amigo, los tiempos cambian y los hombres con ellos. He cometido muchos errores en estos años de guerra. He visto morir a buenos hombres y he tenido que tomar decisiones que me perseguirán siempre. Pero hay algo que nunca olvidaré, la bondad de un muchacho ciego que arriesgó todo para ayudar a un desconocido herido. Me enseñaste que la verdadera revolución no está en los campos de batalla sino en los corazones de hombres buenos como tú. Sigues siendo esa luz en la oscuridad. El mundo necesita más hombres como tú. Tu amigo siempre, Francisco Villa. Miguel dobló cuidadosamente la carta y la guardó. No sabía entonces que sería uno de los últimos mensajes que Villa enviaría antes de retirarse de la vida militar. No sabía que los años venideros traerían más cambios, más luchas, más esperanzas y decepciones. Pero sabía esto, había elegido la bondad sobre el miedo, la compasión sobre la venganza, y esa elección había transformado no solo su vida sino la de muchos otros. Con el tiempo, Miguel se convirtió en una leyenda local. El ciego que había salvado a Pancho Villa se volvió el hombre que ayudaba a otros a leer y escribir, que mediaba en disputas, que enseñaba a los jóvenes que la discapacidad no definía su valor. Se casó con una mujer de gran corazón que lo amó por el hombre extraordinario que era, y juntos construyeron una familia. En las noches, cuando sus hijos le pedían historias, Miguel les hablaba de aquellos días de revolución, de un general legendario y de cómo un simple acto de bondad puede cambiar el curso de una vida, o incluso de la historia.
Les enseñaba que ver con los ojos es solo una manera de percibir el mundo, pero ver con el corazón es lo que realmente importa. Años después, cuando Miguel era ya un anciano respetado, una tarde llegó a su puerta un grupo de personas. Eran sobrevivientes del ejército revolucionario, viejos soldados de Villa que habían escuchado la historia del muchacho ciego y querían conocerlo. Le contaron cómo Villa, en sus últimos años, había hablado a menudo de Miguel, usándolo como ejemplo de que la revolución había valido la pena si había servido para liberar a hombres como él. ¿Saben qué fue lo más extraordinario de todo?, dijo Miguel a aquellos veteranos curtidos por años de guerra. Yo ayudé a un hombre herido sin saber quién era. No lo hice por su fama o su poder. Lo hice porque era lo correcto. Y resultó que ese simple acto de humanidad se convirtió en el momento más importante de mi vida. No porque me hiciera rico o famoso, sino porque me enseñó que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, un acto de bondad a la vez. Los viejos soldados asintieron, algunos con lágrimas en los ojos. Habían visto tanto horror, tanta muerte, tanta traición durante la revolución. Pero aquí estaba la prueba viviente de que también había habido momentos de pura bondad humana, momentos que hacían que todo hubiera valido la pena. Miguel murió a los 82 años, rodeado de su familia y su comunidad. En su funeral, personas de toda la región vinieron a presentar sus respetos. Contaban historias de cómo Miguel los había ayudado, el campesino al que le había prestado semillas en tiempos difíciles, la viuda a quien le había dado trabajo, los niños a quienes había enseñado que sus sueños no tenían por qué estar limitados por lo que otros pensaran de ellos. Grabaron en su tumba palabras simples pero poderosas. Aquí yace Miguel Cortés, quien vio más claramente en la oscuridad que muchos en la luz. Porque al final, la historia de Miguel no era realmente sobre salvar a un general famoso o recibir tierras como recompensa. Era sobre algo mucho más profundo y universal, el poder transformador de la bondad desinteresada, la valentía de hacer lo correcto cuando sería más fácil mirar hacia otro lado, y la verdad fundamental de que cada ser humano, sin importar sus circunstancias o limitaciones, tiene dentro de sí la capacidad de impactar el mundo de maneras que nunca podría imaginar. La revolución de Villa y otros cambió las leyes y redistribuyó las tierras. Pero la revolución de Miguel, una revolución de compasión y humanidad, cambió corazones. Y quizás, al final, eso es lo que realmente perdura. En las comunidades de esa región de Chihuahua, todavía hoy, cuando alguien ayuda a un desconocido sin esperar nada a cambio, la gente mayor sonríe y dice, eso es ser como Miguel el Ciego. Y los jóvenes aprenden que la verdadera ceguera no es la de los ojos, sino la del corazón que se niega a ver el sufrimiento de otros. Esta es la historia de cómo un muchacho que no podía ver el mundo con sus ojos acabó enseñándole al mundo a ver con el corazón. Una historia de cuando la bondad más simple se encontró con la historia más grande, y ambas quedaron transformadas para siempre. Una historia que nos recuerda que en los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando nos sentimos más débiles e insignificantes, es cuando tenemos el mayor poder de cambiar el mundo. Solo necesitamos el valor de extender la mano y ayudar.